¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el concepto de una matriz inversa y posteriormente veremos las propiedades de las matrices transpuestas. Para comenzar, entonces vamos a ver lo que es una matriz inversa. Ya habíamos tenido una pequeña introducción a ellas cuando vimos el tema de las matrices elementales. Entonces las matrices elementales nosotros veíamos que representaban una operación elemental de renglones y su inversa en aquel momento la definimos simplemente como aquella matriz que deshacía o revertía la operación de renglones, considerando que cada matriz elemental solamente hacía una operación entre renglones a la vez. Bueno, expandiendo ahora el concepto de matriz inversa, vamos a hablar de que una matriz inversa es en general el inverso multiplicativo de una matriz. Cuando hablamos de otros objetos como los números reales, pues podríamos decir que el inverso multiplicativo de algún número, en este caso llamémosle x, es aquel número por el cual si multiplicamos al original, obtenemos la identidad multiplicativa. Bien, entonces este sería el inverso multiplicativo en ese contexto. En el mundo de las matrices, entonces hablaríamos de que existe, en ocasiones, porque no siempre, existe una matriz que es el inverso multiplicativo de otra. Dentro del mundo de las matrices, por así decirlo, hemos hablado de que la matriz identidad es la identidad multiplicativa, de modo tal que si yo multiplico la matriz A, por el momento asumamos que es cuadrada A por esa identidad, nos deja con esta misma matriz, ¿sí? Tal y como lo veíamos en el contexto de los reales, identidad multiplicativa por algún número sigue siendo ese número. Bien, entonces aquí, en el tema actual, la matriz inversa es el inverso multiplicativo. Entonces aquella matriz por la que si multiplico a alguna matriz, en este caso A la multiplico por A a la menos 1, que estamos indicando que es la inversa, me daría como resultado la identidad, cosa que puedo comparar con algún número que multiplico por su inverso multiplicativo y nos da el número 1. Bien, nada más que aquí tenemos que tener la consideración especial de que puede no existir una matriz inversa. En este caso no está garantizado que exista para cualquier matriz A que nosotros propongamos una matriz inversa que al multiplicarla por A nos dé la identidad. ¿Sí? No podemos asumir que existe, vamos a ver que hay ciertas condiciones que se deben cumplir para que esto ocurra. Pero si por un momento suponemos que existe, entonces esto se debe cumplir. Ese es simplemente el concepto de cuál es una matriz inversa. Ahora, pensando en una matriz y suponiendo que tiene inversa, entonces, hablando de un tema que nos ha interesado mucho hasta ahora, que es la solución de sistemas de ecuaciones lineales o una ecuación de matrices de la forma AX igual a B. Entonces, si A tiene inversa, podríamos obtener la solución de este sistema de la manera que aquí se ilustra. ¿Sí? Si tenemos un sistema AX igual a B y sabemos que A a la inversa por A es la identidad, entonces sería válido multiplicar ambos lados por A inversa, que es lo que se hace aquí a la izquierda. Esto es la identidad y nos quedamos con esto, ¿sí? Que es la solución que estamos suponiendo existe. Ya hemos visto en temas anteriores que un sistema en general que propongamos de la forma AX igual a B puede no tener solución, no tener infinitas soluciones, pero por el momento estamos suponiendo que tiene solución única. ¿Sí? Si tiene solución única, entonces se cumple todo lo que hemos escrito aquí. Y nosotros ya más o menos vimos cuál es la condición para que un sistema así tenga solución única, que es básicamente que durante una eliminación gaussiana tengamos un conjunto completo de pivotes. Si eso pasa, entonces esto podría también obtenerse de esta manera. O sea, en lugar de utilizar eliminación gaussiana y sustitución hacia atrás para obtener la solución,
podríamos, si conociéramos la matriz inversa, simplemente multiplicar el vector b por la matriz inversa. ¿Sí? Ahora esto suena más fácil de lo que se hace, porque todavía no hemos planteado de dónde sacamos la matriz inversa. Pero en general vamos a hablar de que si existe, esto pasaría. También es válido decir que si ahora consideramos un sistema de la forma x igual a 0, no igual a b, sino igual a 0, este sistema, que en realidad pues es un caso especial de este ax igual a b, se dice que es un sistema homogéneo. Sí, simplemente porque a lo que está igualado no es a un vector en general b, sino a un vector de ceros. Entonces, en este caso, pues puede haber diferentes alternativas, pero ¿qué pasa cuando queremos que la solución sea única? Pues la única solución que cumpliría eso es que forzosamente x tenga que ser 0. Bien, entonces de ahí sale la condición que se enlista aquí. Para que la matriz sea invertible, la única solución del sistema homogéneo a x igual a 0 es que x valga 0. Vamos a ver más adelante, cuando cubramos el tema de espacio nulo, que en ciertas condiciones una matriz A puede formar un sistema homogéneo que tenga infinitas soluciones, o sea que hay un infinito número de vectores x que pueden hacer que el producto de A por x valga 0. Pero por el momento vamos a decir que cuando A sí tiene inversa, entonces solamente el vector x igual a 0 resuelve. Es claro ver que para cualquier sistema AX igual a 0, pues si x vale 0, obviamente esto se cumple porque pues A por un vector de ceros va a dar un vector de ceros siempre. ¿Sí? Lo único que estamos diciendo aquí es que hay algunos casos donde hay otros vectores que también cumplen. Pero si existen esos otros vectores que cumplen, entonces la matriz no tiene inversa. ¿Sí? Pero bueno, nos vamos a preocupar de eso a su tiempo. Por el momento, ya vimos que es una matriz inversa y para qué sirve y qué tiene de especial. Bueno, es inverso multiplicativo. Si suponemos que la matriz A tiene inversa y también suponemos que hay otra matriz B que tiene inversa, entonces llegaríamos a lo que se menciona aquí. Si es que existe la inversa de un producto, entonces se cumple esta curiosa propiedad donde tenemos que la inversa del producto A por B es igual que obtener primero las inversas de A y B y multiplicarlas. Sin embargo, el orden está invertido. B inversa por A inversa. ¿Sí? Entonces, nada más lo curioso a observar aquí es que no estaríamos hablando de esto. No podemos meter el operador de convertir la matriz en inversa. ¿Sí? Tiene que ser de la forma que se señala arriba en la flecha. Habiendo cubierto la definición de matriz inversa y lo que pasa si existe, ahora vamos a ver cómo se podría calcular la matriz inversa, porque eso todavía no lo mencionamos. Y vamos a ver que para el cálculo de la matriz inversa se utiliza un método llamado de Gauss-Jordan. Entonces vamos a suponer que existe la matriz inversa y queremos ver cuál es el método para obtenerlo. Bueno, este método se va a basar en un hecho notable. Vamos a suponer que partimos de definir este producto, ¿sí? A por A inversa. Entonces, como nosotros vimos anteriormente, el producto de dos matrices A por B es lo mismo o se puede escribir de la forma A por primera columna de B, A por segunda columna de B, y estas van a ir siendo las columnas de resultado hasta A por la enésima columna de B. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa identidad que acabo de poner, si consideramos que ahora las columnas no son columnas de B, sino columnas de A inversa, y les estoy llamando a las columnas de A inversa X, X1, X2, etc. Entonces podemos establecer el paralelo de que vamos a tener A por la primera columna de A inversa,
A por la segunda columna de A inversa, hasta A por la enésima columna de A inversa. ¿Sí? Y luego, nosotros ya sabemos que el producto de A por su inversa tiene que ser la identidad. Entonces, por eso, por último, se está igualando aquí a esta matriz, que en realidad es la identidad del tamaño apropiado, ¿verdad? Del tamaño que corresponda. Bueno, entonces hasta ahí nada más estamos planteando que A por A inversa da identidad y que el producto A por A inversa pues tiene esta forma, ¿sí? Sacado de aquí. Bueno, introduciendo un poco de notación, vamos a decirle EI a un vector de ceros que tiene un 1 en la posición I. Aquí hay un ejemplo. En el espacio tridimensional, los vectores de 3 dimensiones, 3 elementos, E2 sería este vector que se pone aquí y por ejemplo E1 sería el 1, 0, 0 y E3 por supuesto pues sería el 0, 0, 1, ¿verdad? Y si tuviéramos R4, E3 sería 0, 0, 1, 0. Y bueno, espero que se entienda que en general la I indica cuál es el elemento que tiene un 1 y los demás son ceros. Bien. Entonces podemos reescribir lo que ya teníamos acá arriba y considerar que entonces estas columnas pues son E1, esta otra es E2, E3 hasta pues la que toque, ¿no? En, suponiendo, dependiendo de cuántos elementos son. ¿Sí? Es lo que se escribe aquí debajo. Entonces el producto de A por X1, o sea, A por la primera columna de la inversa, pues es un vector E1, A por la segunda columna de la inversa es un vector E2 y así sucesivamente. Entonces, dado que podemos igualarlos así, columna con columna, esta columna da esto, esta columna da esto, etcétera, hasta la enésima, pues podríamos considerar que por separado es como estar resolviendo simultáneamente varios sistemas. Este AX1 es E1, AX2 es E2, etcétera, hasta el N. Bien. Y eso, pues ya tenemos una noción de cómo se hace. Por ejemplo, lo podríamos hacer por eliminación gaussiana y sustitución hacia atrás. Nada más que aquí lo novedoso, o lo que podemos estar indicando es que todos estos sistemas simultáneos tienen la misma A, la misma A, la misma A. Eso significa que entonces cuando yo haga mi planteamiento, si voy a hacer un sistema, perdón, una solución de sistema estilo eliminación gaussiana, pues yo podría poner mi matriz A, por supuesto, aquí. Luego yo ponía líneas punteadas y aquí iba B, pues aquí puedo poner E1, por ejemplo, pero también puedo poner E2, E3 hasta EN. Y como todas las operaciones que yo haga en la eliminación gaussiana afectan a todos los renglones completos de este sistema, estaría simultáneamente resolviendo los n sistemas lineales que aquí se señalan. Pero además le voy a agregar otros pasos extra para que cuando yo llegue a la solución no me quede una forma triangular superior como antes. No estoy buscando que me quede nuestro viejo conocido ux igual a c, sino quiero continuar haciéndole cosas a la u para que no solamente quede triangular, sino que quede una identidad allí y del otro lado yo obtenga mi resultado. Esto, más que explicarlo conceptualmente, es fácil verlo con un ejemplo. Entonces vamos a proceder a resolver un ejemplo del método Gauss-Jordan. Entonces aquí tenemos esta matriz A. Quiero obtener, por supuesto, A inversa a partir de A. Entonces, según todo lo que vimos arriba, tengo que solucionar simultáneamente varios sistemas con la misma A. Entonces, el método, la manera en la que se hace, es partir de proponer una matriz extendida o expandida como lo habíamos hecho antes, pero en lugar de poner un vector B del lado derecho, voy a poner toda la matriz identidad. Entonces, mi planteamiento va a ser así, o con lo que voy a arrancar.
¿sí? Línea punteada. Y aquí tengo la identidad de la dimensión adecuada. En este caso la original A es de 3×3. Entonces voy a tener también una matriz identidad de 3×3. Entonces vamos a empezar a hacer una eliminación gaussiana sobre este sistema. Entonces aquí claramente vemos que el renglón 2 habría que sustituirlo por el renglón 2 menos 2 veces el 1 y que el renglón 3 lo sustituimos por el renglón 3 más el R1. ¿Sí? Entonces ya tenemos que al primero no le pasa nada. El segundo, pues aquí tendríamos 0, después 6 menos 2, perdón, menos 6 menos 2, luego 0 menos 2, 0 menos 2, 1 menos 0, 0 menos 0. Y sumamos renglones 3 y 1 y ponemos el resultado en el tercer renglón. Entonces la suma directa de esto da 0, 7 más 1, 8, 2 más 1, 3, 1 más 0, 0 más 0, 1 más 0. Sí, hasta aquí nada nuevo, solamente estamos aplicando los pasos que ya conocemos del método de Gauss-Jordan, perdón, de la eliminación gaussiana, y todavía no se introduce propiamente qué es lo que haría que esto se llamara de Gauss-Jordan. Entonces, por el momento, eliminación gaussiana. Ya terminamos de trabajar, digamos que con el primer pivote. Ahora vamos con el segundo. Queremos eliminar el 8 que queda debajo del menos 8. Y bueno, ahí es fácil porque podríamos decir que simplemente el renglón 3 ahora es renglón 3 más, 2, más el renglón 2. Entonces lo tenemos así. Y luego hacemos la suma directa, entonces 8 menos 8 da 0, 3 menos 2, 1, 1 menos 2, 0 menos 1 y 1 menos 0. Sería lo que obtendríamos. Entonces hasta aquí ya estaríamos pensando en que tenemos una forma U. Y también podemos observar que aquí tenemos L. Bueno, L inversa. ¿Sí? Que es como cuando armábamos la matriz L en la factorización LU, nada más que aquí como son las operaciones que se aplican directamente y no las inversas, por eso tendremos L inversa. Pero bueno, lo voy a quitar para no crear confusión de momento. Y lo importante es que aquí tenemos una matriz que es triangular superior, o U. Entonces, tradicionalmente, ya hasta ahí llegábamos. Decíamos, bueno, eso ya es la eliminación gaussiana, listo. Ahora vamos a ver lo que es diferente en el método de Gauss-Jordan. Lo que es diferente es que yo estoy buscando dejar en mi lado izquierdo, acá, ¿sí? Busco que ahí me quede una identidad. Entonces, ¿qué pasos debo hacer ahora? Que sean operaciones elementales de renglones para obtener esa identidad en este lado izquierdo de la línea punteada. Parece que voy por buen camino porque ya tengo aquí unos ceros. Me faltan ceros acá arriba y unos en la diagonal. Entonces, pensando pues prácticamente por sentido común en qué sigue, bueno, pues podríamos, para hacerlo por la vía más corta, sistemática, repetible, podríamos buscar hacer ceros arriba de la diagonal de una manera análoga a como hicimos para obtener los ceros debajo. Entonces en este caso empezaríamos con un pivote, como antes, sin embargo empezaríamos con este pivote. Entonces vamos a un siguiente paso. Déjenme transcribir aquí en lo que vamos para no ocupar tanto espacio. 001, línea punteada. Y hasta el momento llevamos aquí estos números. Muy bien.
Entonces vamos a proseguir. Sí, aquí no hice nada, solo transcribí. Y ahora vamos a fijarnos en este número como pivote. Entonces ahora nos vamos a ir al revés. Comenzamos buscando nosotros nuestros pivotes arriba y a la izquierda. Ahora vamos con el último de abajo a la derecha. Entonces quiero hacer 0 estos elementos. ¿Qué operaciones tengo que proponer? Bueno, pues parece ser que necesito al renglón 2 sumarle 2 veces el 3 y necesito al 1 restarle el 3. Esas serían las operaciones que me crearían los ceros que estoy buscando. Entonces al renglón 3 no lo estoy tocando y lo voy a transcribir tal cual. Líneas punteadas. Vamos con el renglón 2 para ir en orden. Del 3 seguiría el 2. Entonces tendríamos aquí 0, menos 8 más 0, menos 2 más 2, aquí sí da 0. Luego continuamos del lado derecho de la línea punteada. Tenemos menos 2 y luego tenemos que se le suma 2 por menos 1. Entonces tendremos en realidad menos 4. Luego tenemos 1, se le suman 2 y 0 y se le suman 2. Sí, entonces es igual que antes, el mismo tipo de operación entre renglones, sin embargo vamos de abajo hacia arriba. Último, renglón 3. Al 2 le tocaría sumarse con 0, entonces no pasa nada. El 1 sumarse con 0. Bueno, restarse. Luego tenemos 1 menos 1 da 0. 1 menos menos 1, tendríamos el número 2. 0 menos 1 y 0 menos 1. Entonces hasta aquí ya nos deshicimos de estos ceros. Bueno, estos números los hicimos 0. Continuamos hacia arriba y hacia la izquierda. Ahora me quiero deshacer de este número para ya nada más dejar ceros arriba de la diagonal. Ya casi termino esa parte. Entonces aquí hay que proponer qué hacer. Y diríamos, bueno, el renglón 1, entonces, ¿qué le hago? Quizás ya me aparezcan fracciones. El renglón 1 hay que sumarle 1/8 del 2 para que nos dé 0 en esa ubicación que estamos buscando. Vamos a transcribir. Hasta aquí no habíamos hecho nada con el 3. El 2 tampoco. Y solamente queremos afectar al 1. Entonces vamos a ver. El 2 se le sumaría 1/8 de 0. Entonces no pasa nada. A continuación tenemos el 1 menos 8 entre 8. Nos da lo que estamos buscando. Luego tenemos 0 que se le suma 1/8. No, perdón. Eso sería si estuviéramos con el tercero. Con el segundo no pasa nada. Tenemos 0 que se le suma 0 multiplicado por 1/8. Sí, no hay problema. Estamos actuando con el renglón 1 y el 2. A continuación, ahora sí, tenemos 2 que se suma con menos 4 por 1/8. Entonces, el resultado aquí van a ser, vamos a dejarlo escrito sin simplificar la fracción. Eso lo hacemos al final si es necesario, para más claridad. ¿Sí? Entonces tenemos 4/8 negativos que se van a sumar con 16/8. Bien, en el siguiente tenemos menos 1 que se suma con 3/8. Entonces menos 1 son pues menos 8/8. Y vamos a tener entonces como resultado menos 5/8. ¿Sí? Que son menos 8/8 más 3/8. Y por último,
tenemos 2 octavos, a los que se le restan 8 octavos, y tenemos entonces menos 6 octavos. ¿Sí? Varias de estas fracciones se simplifican, pero todavía no lo vamos a hacer. Solo por claridad, no porque no se deba hacer. ¿Qué nos falta? Yo había dicho anteriormente que lo que estoy buscando es obtener una identidad allí, del lado izquierdo. Entonces, si quiero aquí tener una matriz identidad, ¿qué otra cosa me hace falta hacer? Pues ya la estructura general la tengo todos los ceros que necesito y solamente elementos en la diagonal. Entonces, lo que ahora nos falta es hacer que esos pivotes que están aquí expuestos, por así decirlo, se hagan uno. Y una operación que podemos hacer siempre en un sistema de ecuaciones sobre cualquier renglón es multiplicar ambos lados por alguna constante. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es dividir cada renglón entre el valor del pivote para obtener el nuevo renglón, ¿sí? Entonces aquí el renglón 1 sería 1/2 del renglón 1, renglón 2 menos 1/8 de R2, y R3 ya tiene un pivote 1, entonces ahí no es necesario hacer nada. Entonces ahí vamos a ver que obtendríamos hasta aquí 1, 0, 0, lado derecho. Luego es 12 octavos por 1/2. Entonces todavía vamos a dejar así la fracción sin simplificar por hacerlo de manera más clara. Entonces ahí podríamos tener nuestro primer renglón. Luego el siguiente, pues ocurre esto. Ahí no hay ninguna dificultad, pues menos 8 entre menos 8. Pero ¿qué pasa con el lado derecho? Bueno, tendríamos menos 4 entre menos 8. Ahorita vamos a dejarlo como 4 octavos. 3 entre menos 8, pues son menos 3 octavos. Y 2 entre menos 8. Y el renglón 3 no se indicó ninguna operación. Entonces aquí ya tenemos el resultado. ¿Sí? Bueno, faltando todavía posiblemente simplificar, ¿eh? Ahorita vamos a dejarlo así por ilustrar los pasos, pero aquí falta simplificar las fracciones. Sí, falta simplificar las fracciones para que, por ejemplo, no sé, en lugar de 4 octavos, pues tengamos 1/2, ¿no? Pero tampoco es incorrecto dejarlo así, solo es poco elegante. Pero aquí lo que quiero señalar es que ya estamos obteniendo nuestra matriz inversa, porque ya resolvimos simultáneamente todos los sistemas que se les plantearon hace algunos minutos. ¿Sí? Entonces ya directamente, esta es nuestra matriz inversa y podríamos comprobar que multiplicar A por su inversa da la identidad. Aquí lo importante entonces es notar en qué difieren el método de eliminación gaussiana con el de Gauss-Jordan. ¿Sí? Entonces, hasta aquí se realizó únicamente la eliminación gaussiana, hasta este paso, donde llegamos a nuestra forma triangular superior. Y los pasos siguientes ya corresponden a Gauss-Jordan, que es ahora buscar dejar ceros arriba de la diagonal y por lo tanto nuestro orden de búsqueda de los pivotes queda invertido. Comenzamos de abajo a la derecha y vamos hacia arriba a la izquierda. Llegamos a un punto donde tenemos expuestos los pivotes y todavía faltó dividir entre los pivotes para dejar una identidad a la izquierda. ¿Sí? Y ahí está la identidad. Entonces, de manera general, podríamos escribir aquí que partimos de plantear así nuestro sistema inicial. Después realizamos algunas operaciones
a través de este algoritmo y lo que obtenemos al final es una estructura que dice I A inversa. ¿Sí? Entonces, esencialmente ese es el método manual explícito para obtener una matriz inversa. ¿Sí? Ya en materia de implementación, hay métodos numéricos que son altamente eficientes para no hacer todos los pasos de Gauss-Jordan, pero como cosa manual, sistemática, nosotros lo vamos a ver así. Ahora, vamos a mencionar algunas cosas, aunque no están aquí por escrito. Como saben, a veces nos conviene utilizar, por ejemplo, premultiplicación de algún renglón por una constante antes de hacer estas operaciones entre renglones para que se haga más sencillo, por ejemplo, para evitar que nos salgan fracciones. Si se tiene suficiente práctica en la solución de este tipo de problemas para plantear esas premultiplicaciones, pues adelante, porque no alteran el resultado, se pueden hacer. Igualmente, si existiera la necesidad de hacer un intercambio de filas, siempre y cuando el intercambio de filas nos lleve a que estos pivotes nos queden completos, entonces no pasa nada. No va a haber ninguna consecuencia relacionada con meter una multiplicación por matriz de permutación, o sea, un intercambio de filas. ¿Sí? Se puede realizar perfectamente y no altera el resultado. La matriz que obtengamos al final va a seguir siendo la inversa de A. Entonces, ¿cuál es el único caso en el que vamos a tener un problema? Bueno, el método de Gauss-Jordan no va a funcionarnos, no lo vamos a poder continuar usando si no tenemos un conjunto completo de pivotes. ¿Sí? Si llegamos a esta forma triangular superior U y nos falta un pivote, entonces ese 1 que señalé con la flecha en realidad queda como 0, ya no podemos continuar. ¿Y por qué no es posible continuar? Vamos a plantear una situación hipotética. Ahorita la voy a escribir, la voy a borrar, porque no quisiera yo causar aquí ninguna confusión. Pero vamos a suponer que yo llegué hasta aquí con otro sistema que no es este y me quedé con un 0. ¿Sí? Y digo, quiero continuar. Pues simplemente no puedo porque al ser mi potencial pivote un 0, y yo quiero buscar eliminar el -2 y el 1 de aquí. Entonces, ¿qué número multiplicado por 0 le puedo sumar a -2 para que dé 0? Pues no puedo porque -2 sumado con algún múltiplo de 0, y yo necesito que esto se haga 0, dado que esto es 0, no puedo hacerlo porque me lleva a una contradicción, no lo puedo obtener. Entonces, si bien hacer intercambios de filas no es un problema, no tener un conjunto completo de pivotes me impide continuar. Ya no puedo sacar la matriz inversa. Entonces, darnos cuenta de que no se pueden juntar todos los pivotes significa darnos cuenta de que la matriz no es invertible. Sí, esto es muy importante. Porque entonces ya también no solamente estamos obteniendo un método para obtener A inversa, también estamos obteniendo un método para darnos cuenta de si tiene o no inversa la matriz. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner una notita. Más que manuscrita, mejor en texto de computadora para que se lea más fácilmente. Si no se puede obtener un conjunto completo de pivotes, A no tiene inversa. Sí. Extremadamente importante. Y ya escrito de otra forma, tenemos esta aseveración del recuadro, donde nos dice que si A tiene inversa, entonces tendrá n pivotes, suponiendo claro aquí que A es de n por n, o en otra notación que A es elemento, en este caso estamos tratando las matrices reales, de n por n. Entonces, si A es invertible, tiene n pivotes.
Si no podemos sacar esos n pivotes con las operaciones que ya comenté de renglones y haciendo permutaciones, entonces la matriz es singular. Y que la matriz sea singular es sinónimo de que no tiene inversa. ¿Sí? Significa lo mismo, son definiciones equivalentes. Entonces una matriz singular es aquella que no tiene inversa. Si no podemos obtener n pivotes, no tenemos matriz inversa. Bien, bueno, voy a borrar esto para no contaminarle su apunte. Pero quería que quedara claro. Entonces hasta aquí hemos cubierto cómo se obtiene una matriz inversa a través del método de Gauss-Jordan. Por último, en la lección de hoy, vamos a hablar de las matrices transpuestas. La matriz transpuesta, que es denotada como A a la T o superíndice T, se obtiene a través de convertir las filas de alguna matriz A en columnas y ese resultado es la matriz transpuesta. En este ejemplo es claro. Vemos que tenemos, por ejemplo, primer renglón se convierte en la primera columna del resultado. E igualmente con el segundo renglón. ¿Sí? Entonces esto nos llevaría, por ejemplo, a hablar de que una matriz 1, 2, 3, 4, al transponerla, pues queda 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces en general, si A es de M por N, A transpuesta es de N por M. Si es cuadrada, bueno, sigue siendo cuadrada del mismo tamaño. Y una propiedad que tienen estas matrices transpuestas, pues es lo que pasa con sus productos y sus inversas. Entonces en este listado podemos ver que, por ejemplo, aplicar la transposición a un producto equivale a haber multiplicado las transpuestas de los factores, nada más que están en el orden intercambiado, recordando pues que la multiplicación no conmuta. Entonces, en general, yo multiplicar dos matrices y transponer el resultado no va a darme el producto de sus transpuestas en el mismo orden. ¿Sí? Tienen que estar al revés. ¿Sí? En realidad tiene que ser el orden. También otra propiedad interesante con las matrices transpuestas es que el orden de transponer y de invertir se puede cambiar o se puede intercambiar. Claro que esto presume que la matriz tenga inversa. ¿Sí? Si no tiene inversa, esto no vale. Pero si sí tiene inversa, encontraríamos esto, que arbitrariamente podemos invertir primero y luego transponer, o primero transponer y después invertir. ¿Sí? Entonces eso nos llevaría a este último punto, ¿no? Sería lógico pensar, bueno, si tengo la matriz transpuesta, pues la inversa de ella misma debería llevarnos a la identidad. Pero como puedo intercambiar el orden de estas dos operaciones, entonces también se hace cierto lo que tenemos aquí. Habiendo introducido cuál es el concepto de una matriz transpuesta, podemos entonces hablar de las matrices simétricas. Son un tipo especial de matriz que son iguales a su propia transpuesta. Ahora, como ya dijimos a la hora de definir la matriz transpuesta, que se intercambian filas y columnas, entonces esto quiere decir que tiene que tener una estructura especial una matriz para poder ser igual a su propia transpuesta. Lo que tiene que pasar es que los renglones y las columnas tienen que ser iguales. Eso significa que tenemos una cierta simetría con respecto a la diagonal. Aquí lo podemos ver en este caso de 2 por 2. ¿Sí? Tenemos nuestra diagonal y tenemos una simetría. Este 2 y este 2 son iguales. Tiene que ser así porque si no al transponer no me quedaría igual.
Entonces A transpuesta, en este caso es fácil ver que es 1, 2, 2, 8, porque son iguales las filas y columnas. En un ejemplo un poco mayor, podríamos plantearnos nosotros, por ejemplo, cómo quedaría una de 3 por 3. Vamos a suponer una matriz de 3 por 3. Pues ya decíamos, tal vez necesitemos primero definir la diagonal para después ver que como tenemos una simetría que cumplir para que se haga que la transpuesta sea igual a la matriz original, necesito poner aquí estos números simétricamente, porque eso es lo único que me va a garantizar que cuando yo tome el primer renglón y lo convierta en columna, me quede igual que como estaba. ¿Sí? Entonces tenemos esta estructura. Siempre va a ser así. Y también como las columnas y las filas tienen o deben tener el mismo número de elementos, pues estaríamos hablando de que una matriz simétrica es forzosamente cuadrada. Habiendo definido lo que es una matriz simétrica, ahora podríamos tocar el tema de dónde salen estas matrices simétricas. Bueno, una cosa es plantearlas o diseñarlas como lo acabo de hacer, pero también resulta que todos los productos de la forma A transpuesta por A nos dan una matriz simétrica. Incluso algo tan simple como decir, vamos a suponer que A es la matriz 1, 2, así. ¿Sí? Es un renglón, puramente hablando, es un renglón. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo A transpuesta por A? Pues A transpuesta por A sería 1, 2, 1, 2, y me daría este resultado, que podemos verificar que efectivamente es simétrico. ¿Sí? Se cumple esa propiedad de simetría. Tenemos ciertos elementos en la diagonal que pueden ser distintos entre sí, pero los que están fuera de la diagonal tienen que cumplir con esa simetría, ese reflejo de estar presentes arriba y abajo de la diagonal. ¿Y qué pasa si con este mismo ejemplo tengo A transpuesta? Pues A transpuesta, 1, 2, 1, 2, y el resultado que me da es 1 más 4. Entonces, pues sí es una matriz de 1 por 1, así que digamos que es cuadrada, y bueno, en esta reducción al caso más simple, pues podríamos decir que una matriz de un solo elemento siempre es simétrica, ¿no? Pues la transponemos y nos da el mismo elemento. Entonces, notamos dos cosas, que siempre vamos a poder multiplicar A por su transpuesta, ya sea por la izquierda o por la derecha, solo que puede quedar de diferentes dimensiones, dependiendo de qué tamaño era A originalmente. Y por supuesto, si era cuadrada, pues el resultado va a seguir siendo cuadrado y del mismo tamaño que A. Ahora, una matriz simétrica puede no tener inversa. No está garantizado que tenga inversa, ¿sí? Es más, un caso muy sencillo lo voy a apuntar aquí arriba y ahorita lo borro. 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Esta matriz, por donde se vea, por supuesto que es simétrica, pero por lo que nosotros ya sabemos de matrices cuadradas y por la forma que tiene, de que es triangular superior, etc., pues nos damos cuenta de que no tiene un conjunto completo de pivotes. Entonces esa matriz que acabo de escribir no se puede invertir, pero es simétrica. Entonces a esto nos estamos refiriendo, ¿no? Que una matriz simétrica puede no tener inversa. Pero cuando sí tiene inversa, cuando A inversa existe y la matriz original A es simétrica, entonces se va a cumplir que la inversa de una matriz simétrica también da simétrica, también nos da esta propiedad. Y vamos a ver este último caso, ¿sí? Supongamos que tenemos una matriz que se puede factorizar de la forma que vimos anteriormente, ¿sí? Que podríamos factorizar así, pero que también podríamos factorizar así. Entonces aquí se nos dice qué pasa cuando A es simétrica, es igual a su transpuesta.
pues se va a cumplir que si lo podríamos factorizar sin intercambios de filas, muy importante, sin intercambios de filas, si la podemos factorizar de la forma L por matriz diagonal por matriz triangular superior con unos en la diagonal, entonces se van a cumplir estas dos cosas, ¿sí? Que B va a ser L transpuesta y que vamos a tener esta factorización. Vamos a verlo con un ejemplo muy pequeñito. Vamos a suponer que A es una matriz simétrica. Esta, ¿sí? Entonces vamos a buscar hacer eliminación gaussiana para obtener la matriz U. Entonces aquí directamente R2 sería sustituido por R2 menos 2 veces el 1. 1, 2, aquí da 0. Y 8 menos 4 da 4. ¿Sí? Esto ya es una matriz U. La matriz L la podemos armar como, bueno, pues a partir de las operaciones de renglones que se hicieron, pero con el signo cambiado. Tendríamos el elemento 2, 1. ¿Sí? Por esto, el elemento 2, 1 sería 2. No menos 2, sino 2, porque tenemos que cambiar el signo. Y esta es la matriz L, según el método que vimos en la lección anterior. Y ahora, si partimos de U, sabemos que U se puede factorizar en D por V, donde D es una matriz diagonal con los pivotes. En este caso es esta matriz 1, 4. V es la matriz U dividida entre los pivotes cada renglón. Primer renglón ya tenía 1 como pivote, segundo renglón 4 entre 4 nos da 1. ¿Y qué observamos? L y V son matrices transpuestas, una de la otra. Y por lo tanto, nuestra factorización que originalmente, pues como en otros casos, es L de V, también lo podemos expresar como que es L por D por L transpuesta, porque V es L transpuesta. Sí, eso es lo que quiere decir este último punto acerca de la factorización de una matriz que es simétrica. Bien, entonces con esto concluimos por ahora. Haría falta, por supuesto, hacer algunos ejercicios sobre matrices inversas. Va a haber algunos en la tarea y quizás pudiéramos hacer otros en alguna sesión que sea en vivo. Por el momento, el material de hoy termina aquí y les agradezco su atención. Hasta la próxima.